Imagina que estás leyendo tu Biblia de principio a fin, recorres todo el Antiguo Testamento, terminas con Malaquías, pasas la página y llegas a Mateo, pero te das cuenta de que todo ha cambiado por completo. De repente hay soldados romanos en las calles de Jerusalén. Un rey llamado Herodes está en el trono de Israel, y ni siquiera es totalmente judío. Aparecen unos tales fariseos y saduceos discutiendo en el templo, grupos que no existen en ninguna parte del Antiguo Testamento. Y hay sinagogas en cada esquina. Inevitablemente surge la pregunta: ¿qué sucedió aquí mientras yo pasaba la página? La respuesta es que, entre Malaquías y Mateo, transcurrieron 400 años de silencio profético, 4 siglos en los que no se escribió ningún libro bíblico y ningún profeta se levantó en Israel. Sin embargo, durante ese silencio sucedieron diversas cosas muy importantes, y si no las conoces, tendrás una dificultad mucho mayor para entender el Nuevo Testamento. Por eso, la pregunta que vamos a responder es sencilla: ¿cómo se transformó el mundo de Malaquías en el mundo de Mateo? Vamos a hacer un viaje rápido, pero profundo, desde Malaquías hasta Juan el Bautista, y descubrirás que, mientras Dios parecía estar callado, estaba preparando pieza por pieza el escenario exacto donde su hijo nacería en el cumplimiento del tiempo. Cuando Malaquías escribe su libro, estamos alrededor del año 430 a.C. Judá ya había regresado del exilio en Babilonia hacía cerca de un siglo. El templo fue reconstruido, el culto fue restaurado, pero muchas cosas estaban mal. Los sacerdotes ofrecían sacrificios defectuosos, el pueblo retenía los diezmos y, lo más grave de todo, comienzan a decir que servir a Dios no vale la pena. Por demás, es servir a Dios. Recuerda que aquí no son paganos quienes dicen esto. Es el pueblo del pacto, cansado, amargado, esperando a un Mesías que los profetas prometieron y que todavía no ha llegado. Y es precisamente en ese punto de agotamiento cuando Dios guarda silencio durante 400 años. A propósito, uno de los cambios más importantes que encontraremos en el Nuevo Testamento ya comenzaba a producirse en la época de Malaquías: la transformación lingüística del pueblo. Los judíos que regresaron del exilio en Babilonia habían cambiado. Después de 70 años en una tierra extranjera, el arameo se había convertido en la lengua del día a día, la lengua franca de aquel mundo bajo los persas. El hebreo no desapareció. Continuó siendo leído, hablado y preservado, principalmente en el culto y en el estudio. Pero, para una parte creciente del pueblo, iba dejando de ser la lengua natural de la vida cotidiana. Este proceso continuó a lo largo de los siglos. Cuando Jesús nació, el arameo ya se había convertido en la lengua común de gran parte de los judíos de Palestina, la lengua de las conversaciones en casa, en las calles y en las aldeas. El hebreo permanecía presente en la religión y también continuaba siendo hablado en algunos contextos, mientras que el griego ganaba espacio en las ciudades, en el comercio y en la administración. Fue también durante este periodo cuando comenzó a tomar forma una práctica que más tarde daría origen a la sinagoga. En Nehemías 8, por ejemplo, el pueblo se reúne para escuchar la lectura de la ley y recibir su explicación. Todavía no era la sinagoga como la veremos en el Nuevo Testamento, pero la idea ya estaba allí: reunir al pueblo alrededor de la palabra de Dios. El templo de Jerusalén continuaba siendo el único lugar de los sacrificios, pero, lejos de él, las comunidades judías necesitaban espacios para orar, leer las escrituras y aprender la ley. No sabemos exactamente cuándo surgió la sinagoga como una institución organizada, con edificios propios. Las evidencias más claras solo aparecen algunos siglos después, durante el periodo helenístico, y, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya estaban extendidas por Palestina y por toda la diáspora, funcionando como centros de oración, lectura y enseñanza de las Escrituras. Cuando Jesús finalmente comenzó su ministerio, encontró una red de sinagogas ya extendida por todas partes, completamente preparada para recibirlo y escucharlo enseñar, aunque no siempre fuera bien recibido. Ahora pensemos en otra cuestión muy importante. Algún día el Evangelio tendría que ser anunciado a decenas de pueblos, cada uno con su propia lengua. ¿Cómo sería esto posible? La respuesta comenzó a construirse en el año 332 a.C. En ese año, un rey macedonio de 20 años, Alejandro Magno, arrasa el imperio persa y pasa por Palestina rumbo a Egipto. No destruye Jerusalén ni persigue a los judíos, pero lo que trae es más transformador que cualquier ejército: la cultura griega, lengua, filosofía, costumbres, educación. Es lo que llamamos helenización. No es una guerra, sino una inundación cultural. En pocas décadas, el griego se convierte en la lengua internacional del mundo.
de un extremo al otro del Mediterráneo. Sin saberlo, Alejandro contribuyó a la futura expansión del Evangelio. El imperio que levantó, incluso después de su fin, proporcionó a los futuros misioneros una lengua que casi todo el mundo entendía. Cuando Pablo escriba sus cartas a Roma, Corinto y Éfeso, no escribirá en hebreo. Cuando Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuenten la vida de Jesús, escribirán en griego. Todo el Nuevo Testamento nace en griego, y esto solo es posible porque Alejandro inundó el mundo con esta lengua 3 siglos antes de Cristo. Pero como muere joven, sus generales dividen el imperio, e Israel queda atrapado entre los Ptolomeos, en Egipto, y los Seleucidas, en Siria. Fue bajo el dominio de los Ptolomeos, en la ciudad de Alejandría, cuando los judíos de la diáspora, que ya hablaban griego, sintieron la necesidad de tener las escrituras en su propia lengua. Entonces comenzó la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, la Septuaginta. Recibió ese nombre que viene del latín para 70, porque la tradición dice que unos 72 eruditos realizaron el trabajo. Piensa un poco en la magnitud de esto. Antes de la traducción, las promesas sobre el Mesías estaban cerradas por la barrera del idioma. Después de la Septuaginta, cualquier persona que hablara griego, en cualquier rincón del mundo, podía leer a Isaías anunciando al siervo sufriente. Siglos más tarde, los apóstoles saldrían de Jerusalén y encontrarían un mundo que hablaba la misma lengua en la que ellos iban a predicar, con la Biblia ya traducida esperándolos. Cuando Pablo entra en una sinagoga en Corinto y cita a los profetas para demostrar quién es Jesús, es la Septuaginta la que está abriendo. Pero la misma cultura griega que preparó una lengua para el Evangelio también intentó destruir la fe de Israel. En el año 175 a.C., Antíoco IV asumió el trono seleucida e impuso la helenización por la fuerza. Prohibió la circuncisión, el sábado y el estudio de la Torá. En el año 167 a.C., profanó el templo de Jerusalén, levantó un altar a Zeus y sacrificó un cerdo sobre el altar. Israel, sin embargo, reaccionó. El sacerdote Matatías y sus hijos iniciaron la revuelta de los macabeos. Bajo el liderazgo de Judas, llamado el Martillo, los judíos recuperaron Jerusalén y purificaron el templo en el año 164 a.C. Esta rededicación dio origen a la fiesta de Hanukkah, mencionada en Juan 10:22. Después de la victoria, los macabeos fundaron su propia dinastía, los Asmoneos, y por primera vez en 4 siglos, Israel volvió a ser una nación independiente. Pero vino la tragedia. El cargo de sumo sacerdote, que debía ser sagrado, se convirtió en un premio político, y la dinastía se llenó de intrigas y guerras entre hermanos. Fue en este caldero donde se formaron los grupos que encuentras en el Nuevo Testamento. Los fariseos, cuyo nombre significa los separados, eran herederos de los judíos piadosos que apoyaron la revuelta. Devotos de la Torá escrita y de la tradición oral, tenían una enorme influencia sobre el pueblo y actuaban en las sinagogas. Por eso muchos escribas que confrontaban a Jesús acerca de la ley provenían de este grupo. Los saduceos eran lo opuesto. La élite aristocrática y sacerdotal, ligada al templo, apoyaban a Roma, aceptaban únicamente el Pentateuco y negaban la resurrección de los muertos. Y es precisamente por eso que, en Mateo 22, inventan aquella mujer con 7 maridos. Estaban intentando hacer que la resurrección pareciera un absurdo. Los esenios, por su parte, se apartaron de todo, indignados por la corrupción del templo, y fueron a vivir en comunidades en el desierto. Muchos los relacionan con Qumran, el grupo que conservó los manuscritos del Mar Muerto. Observa que ninguno de estos grupos existe en el Antiguo Testamento. Todos se formaron durante el periodo de silencio. Es decir, cuando Jesús comenzara a enseñar, ya encontraría a un pueblo dividido acerca de la ley, del templo e incluso de la resurrección. Y el escenario todavía recibiría su última pieza. Mientras 2 hermanos asmoneos, Hircano y Aristóbulo, peleaban por el trono, cometieron el error fatal. Cada uno pidió ayuda a la mayor potencia del mundo. Llamaron a Roma, y Roma vino para quedarse. En el año 63 a.C., el general Pompeyo marcha sobre Jerusalén. Entra en el lugar santísimo, el lugar donde únicamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, solo para ver lo que había allí dentro. ¿Y qué encuentra? Una sala vacía, ningún ídolo, ninguna estatua. A partir de entonces, Israel queda bajo el dominio de Roma, y Roma, para gobernar aquella provincia complicada, elige a un rey títere, Herodes, hijo de Antípatro, un idumeo, descendiente de los antiguos rivales de Israel.
políticamente brillante, personalmente paranoico, mandó matar incluso a su propia esposa y a algunos de sus hijos. Pero fue él quien reconstruyó el templo de Jerusalén y lo transformó en una de las maravillas del mundo antiguo. El templo que Jesús conoció, en el que enseñó y que purificó, es el templo de Herodes, levantado durante el periodo de silencio. Y es este Herodes quien, en Mateo 2, recibe a los magos y ordena la matanza de los niños de Belén. Ahora contempla el escenario completo. El griego se había convertido en una lengua común en gran parte del mundo. La Septuaginta había llevado las escrituras a la diáspora. Las sinagogas estaban extendidas por diversas regiones y las calzadas romanas conectaban las grandes ciudades del imperio. Fue en ese momento cuando, como escribió Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Después de 4 siglos sin un nuevo profeta, el ángel Gabriel se apareció a Zacarías y anunció el nacimiento de Juan el Bautista, aquel que vendría con el espíritu y el poder de Elías. La última promesa de Malaquías comenzaba a cumplirse. El silencio no había sido un vacío. Mientras ningún profeta hablaba, Dios preparaba el camino para la llegada de Cristo. Si este video te ayudó a entender cómo el Antiguo Testamento prepara el Nuevo, esta es precisamente la propuesta de la plataforma Biblia Ilustrada. En ella encontrarás mapas mentales sobre todos los libros de la Biblia, además de materiales complementarios para profundizar tu estudio. El enlace está en la descripción. Y aprovecha para ver el próximo video que está apareciendo en la pantalla. Quédate en paz y hasta la próxima.